Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 45. Dice la palabra de Dios. Se le acercó un leproso y arrodillándose le suplicó: si quieres, puedes sanarme. Él se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo: lo quiero, queda sano. Al instante se le fue la lepra y quedó sano. Después lo despidió, advirtiéndole enérgicamente: cuidado con decírselo a nadie. Ve a presentarte al sacerdote y, para que le conste, lleva la ofrenda de tu sanación establecida por Moisés. Pero al salir aquel hombre, se puso a proclamar y divulgar más el hecho, de modo que Jesús ya no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados, y aún así, de todas partes acudían a él. Los leprosos eran gente que estaba marginada en la sociedad. Un leproso era alguien que había tenido que ser expulsado de su entorno social. No podía estar cerca de su familia, no podía estar cerca de sus amigos, no podía estar en la ciudad. Los leprosos entonces tenían que salir a las afueras de la ciudad, lejos de la ciudad, y muchos de ellos habitaban en medio de sepulcros, en medio de cementerios, con los dementes, con los locos, con los endemoniados. Y esto es muy importante de decir. Ya ellos habían perdido toda posibilidad de contacto con sus seres queridos. Ser leproso no solamente era estar enfermo, y no solamente era estar enfermo y estar lejos de sus seres queridos, sino que además un leproso no podía acercarse a orar, no podía participar de las oraciones, no podía participar de las celebraciones litúrgicas que tenían los judíos. En otras palabras, un leproso era un muerto en vida. Prácticamente él ya estaba muerto, y la enfermedad en sí iba deteriorando su estado mental, su sistema nervioso, iba deteriorando su piel, sus miembros se iban cayendo literalmente a pedazos y tenían una muerte horrible, sin nadie que les acompañe, sin nadie cerca. Un leproso era una persona que estaba marginada. Fíjense, si un leproso estaba en el camino, estaba en la obligación, si venía alguna persona caminando en la misma dirección que ellos, el leproso tenía que sonar unas campanas y gritar, impuro, impuro, para que las personas que lo vieran se alejaran de él. Porque si alguien se acercaba a un leproso, tocaba a un leproso, iba a quedar contaminado, se iba a contagiar no solo de la enfermedad, sino se iba a contagiar espiritualmente. Esa era la manera de pensar de ellos. Y entonces alguien que estaba cerca de un leproso corría el riesgo de ser también marginado de la vida espiritual y religiosa. Un leproso era una persona que no solo iba muriendo físicamente, no solo moría socialmente, sino que también espiritualmente. Un leproso ya no tenía esperanza. Un leproso estaba perdido. Solamente lo mejor para él en ese momento era morir. Y es aquí que el Evangelio dice que un leproso se acerca. Hermanos, acabamos de decir que era obligatorio que el leproso se aleje, que el leproso haga ruido,
que grita impuro, pero este leproso hace todo lo contrario. Cuando ve a Jesús, se acerca a Jesús. Y es que aquí hay un rayo de esperanza. Muchas personas se sienten así, que no los quiere su familia, porque tal vez fallaron, porque tal vez se equivocaron. Algunos padres han sido muy severos, muy duros. Algunas madres no fueron la mamá que debieron ser y los hijos están heridos, están resentidos. Y entonces ellos quieren después, cuando están mayores, retomar la vida. Hijo, hija, quiero hablarte. Y en los hijos hay indiferencia, hay frialdad, hay rechazo. Y ya tu familia no te quiere. Después de una infidelidad, ¿cuántas parejas ya le es imposible retomar el camino, retornar a la relación primera? Ya no pueden, están totalmente heridos, y ellos ya no lo pueden hacer, por más que quisieran. Y entonces matrimonios que están igual, rechazados. ¿Cuántas personas que incluso pudieron haber caído en desgracia en la cárcel y después que salen quisieran retomar su vida, pero no pueden hacerlo y quedan marginados? ¿Cuántas personas que estuvieron en una adicción en alcohol o en drogas? Hay desconfianza hacia ellos, ya no consiguen trabajo, ya no consiguen ayuda, ya no consiguen apoyo, porque tantas veces han defraudado a las personas que le prometieron cambiar y no lo hicieron, que ya nadie les cree, ya nadie confía. Los leprosos tal vez ahora no son de la piel, sino son del alma, son de la vida, son del corazón. Son gente que se siente marginada, rechazada por sus propios seres queridos, aislada de esas personas que en un momento fueron importantes para ellos. Y allí es donde algunos dicen, ya nada vale la pena. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Fui un mal padre? ¿No fui una buena madre? ¿Me equivoqué? ¿No he sido una buena pareja? ¿No he sido un buen hijo? Y se alejan. He sido un mal hijo porque me dejé arrastrar por las drogas. Mi madre murió y nunca vio que yo cambié. Y entonces se abandonan y se quedan así. El leproso se acercó. Él sabía que no debería de hacerlo, pero se acercó. Siempre hay una esperanza. Siempre podemos volver a empezar. Siempre podemos iniciar otra vez. Siempre podemos intentarlo de nuevo. A pesar que estamos leprosos, a pesar que no merecemos una oportunidad, siempre podemos acercarnos. Pero esa es una decisión tuya, mía. Eso es algo que tú tienes que elegir. Eso es algo que tú tienes que decir, me voy a sobreponer a esto que siento, a esto que vivo, y voy a acercarme. Y luego dice la Biblia que se arrodilló. Ese gesto de arrodillarse del leproso es de humildad. El leproso sabe que no tiene derecho de pedir eso. El leproso es consciente que no debe de pedir nada. La creencia de aquellos tiempos era que si alguien estaba enfermo, era porque Dios así lo había determinado. Dios había marginado a esa persona. Dios rechazaba a esa persona. Y en aquel contexto, cada enfermo se veía abandonado, solo, incluso de Dios. Por eso el leproso se pone de rodillas, se arrodilla delante de Jesús, porque es consciente que no merece nada, pero lo pide todo. Sabe que ese no es su lugar, estar allí delante de Jesús, pero se humilla. Hermanos, para poder alcanzar la bendición, para poder alcanzar el milagro, la sanación, se requiere humildad, mucha humildad.
La autosuficiencia, el orgullo, la soberbia solo nos estorba para recibir la gracia de Dios. Se requiere humildad. Saber que yo por mí mismo no me puedo salvar, que por mí mismo no me puedo curar, que por mí mismo no puedo resolver este problema, que necesito el auxilio, necesito la fuerza, necesito la ayuda de Dios. El leproso va y se arrodilla como un gesto de decir, es que yo no puedo, es que no lo puedo lograr yo. Tú lo tienes que hacer ahora. Pero es importante esa actitud de acercarnos y humillarnos y ser conscientes, queridos hermanos, que ni nuestros títulos, ni nuestro dinero, ni nuestro prestigio, ni nuestro saber, ni nuestra juventud, nada absolutamente nos puede garantizar nuestra felicidad y nuestra alegría. Todo depende de Dios. Y esto el leproso va delante de Jesús y le suplica, Señor, si quieres, porque él sabe muy bien que no debe de estar allí. Si quieres, puedes limpiarme, puedes curarme, puedes sanarme. Si es que tú lo quieres. Porque es triste, pero este leproso ha llegado al punto de pensar que no se merece ser sanado, que no merece misericordia de Dios, que no merece ser curado por Dios. Por eso le dice, si quieres, si no quieres está bien, si no quieres es lo que me toca, es lo que me merezco, esto es lo que tengo que aceptar. Por eso le dice, si quieres. La Biblia dice que Jesús se compadeció, sintió compasión de ese hombre que lo había perdido todo, que no tenía nada, no solo salud, no solo su familia, no solo su círculo social, sino que no tenía ni siquiera la oportunidad de acercarse a Dios. La Biblia dice que extendió Jesús su mano, lo cual es probable que para que Jesús, si el hombre estaba arrodillado, Jesús también tuvo que agacharse para extender su mano. Hermanos queridos, el Señor Jesús es tan misericordioso, tan bueno, tan dulce, que Él no tiene asco de tocar nuestra lepra, de tocar nuestra inmundicia de pecado. Jesús extiende la mano, lo toca, algo que tampoco debería de haber hecho Jesús, porque Jesús en ese momento, según la ley de Moisés, se está contaminando. No podía, no debería de tocar al leproso, pero Jesús lo toca, porque para Jesús más importante que cualquier norma es la misericordia. Más importante que cualquier estructura es la misericordia. Más importante que cualquier idea, concepto, es la misericordia. Y Jesús lo toca, rompe con una norma puesta por los hombres, porque ve el dolor, el sufrimiento de ese pobre leproso. Hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender del gesto de Jesús? Cuando nosotros a veces nos refugiamos en un montón de burocracias, en un montón de cosas que impiden que podamos alcanzar a otras personas llevándoles la palabra de Dios. Cuando Dios nos pide acercarnos, ¿cuántos prejuicios tenemos que no nos permite acercarnos a los demás? No porque ella tiene vicios, no porque esta mujer tiene un pasado horrible, hizo un montón de atrocidades, no porque él tiene
está en drogas o es alcohólico, no porque es delincuente, no porque él no cree en Dios, porque es un ateo. Jesús lo tocó. Jesús permitió que ese hombre fuera tocado por la misericordia de Dios, y a ti y a mí nos debe de importar cada persona que nos rodea, aunque no ame a Dios y no conozca a Dios. Y le va a responder Jesús ante la expresión del leproso: lo quiero, queda sano. Jesús te quiere sanar. Jesús quiere sanarte, a pesar de lo que tú hayas hecho en tu vida, a pesar de tu pasado, a pesar de tu pecado, a pesar de tus errores, a pesar de tu dureza de corazón, a pesar que siempre lo tuviste marginado y olvidado cuando estabas sana, cuando estabas sano, cuando te iba bien. A pesar de eso, Jesús dice: te voy a tocar. Hoy te quiero tocar. Hoy te quiero sanar a ti. A pesar de todo lo que hiciste, y solo tú y yo sabemos nuestra historia verdadera, las atrocidades que tal vez hemos podido cometer, solo Dios las sabe. Y aún así, sabiéndolo, Jesús te quiere decir: quiero sanarte, te voy a tocar, no voy a rechazarte. Eres leproso, estás enfermo del alma, estás enfermo del cuerpo, estás enfermo de la vida, te voy a tocar. Dice la Biblia: al instante se fue la lepra y quedó curado y quedó sano. Al instante, porque Dios tiene el poder. Dios tiene poder, claro que sí, para sanar, para restaurar, para liberar, para transformar. Después le dio una advertencia: no vayas a decir nada. Atentos con esta parte. No vayas a decir que te has curado. Vete al sacerdote, da la ofrenda que tienes que dar, porque había que dar una ofrenda. Aquel que estaba leproso y se curaba, se acercaba al sacerdote para que el sacerdote judío le pueda certificar que estaba sano, curado. El leproso dejaba una ofrenda y recibía el acta de liberación, donde el sacerdote certificaba: esta persona puede volver a su familia, puede entrar a orar con nosotros, puede reintegrarse. Lo cierto es que la Biblia dice que el hombre ni bien se despidió de Jesús, se puso a proclamar, a divulgar el milagro. Y mira, la Biblia dice que Jesús, cuando le habló, lo hizo de manera enérgica, firme. Jesús le dijo enérgicamente, le dio la advertencia. Es decir, Jesús se puso fuerte. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Y el Señor quería evitar lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Que la gente se desesperaba por milagros, por sanaciones. Y ya Jesús no podía entrar, ya no podía predicar, ya no podía libremente transitar. Se tenía que quedar a las afueras de la ciudad, no podía entrar gracias a este leproso curado desobediente. Y aún así, dice, a pesar que ya no podía ingresar al poblado, de todas partes le buscaban y acudían a él. ¿Por qué Jesús le pide guardar silencio? Es lo que llaman en la Biblia el secreto mesiánico. No digas, no vayas a contar. ¿Por qué Jesús pide esto?
porque muchos tenían una idea equivocada de quién podía ser el Mesías y qué debería de hacer el Mesías. Queridos hermanos, Jesús no hace milagros, no hace curaciones como un show, como un espectáculo para ser aplaudido, ni siquiera para ser reconocido como Dios. No, no, no. Jesús cuando cura, cuando sana, lo hace por misericordia, por amor. Por eso lo hace. No lo hace para él ser famoso. Más bien nosotros, los que estamos aquí, cuando oramos y pedimos a Dios que se manifieste, más bien nosotros estamos tentados de querer hacer propaganda para que sepan que después que rezamos se sanaron las personas. Jesús hace milagros, claro que sí. Sana a las personas, claro que sí. Pero es Él que lo hace por pura misericordia. No por show, no por espectáculo, no porque te está diciendo, mira, yo tengo poder. No, no. Jesús es un hombre humilde, humilde. Jesús te ama. Tú le importas a Jesús. Por eso muchos milagros, muchas curaciones no son conocidas, se quedan en el silencio, porque lo más importante es que la persona sea abrazada por Jesús, sea sanada por Jesús, liberada por Jesús, y que esa persona sienta el amor, la misericordia del Señor. Hoy tenemos entonces el gran reto de acercarnos a Jesús humildemente, aunque nos parezca que es imposible, con esperanza. ¿Por qué? Porque la clave de todo esto es la gran misericordia de Jesús. Jesús tiene misericordia por ti. Jesús te está esperando. Jesús te dice, quiero sanarte hoy, aquí. Quiero hacerlo. No para demostrarte que soy Dios. No para que tú te impactes como un espectáculo. Lo quiero hacer porque te amo. No necesito propaganda. Necesito que tú creas que te amo. Ese es el requisito. ¿Quieres ser sanado? Acércate a Jesús y recibe misericordia, recibe bendición, porque Él está aquí para ti. Amén. Amén.